Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Después de 40 años convirtiendo las recetas de mi abuela en un imperio que llegó hasta San Diego, vendí mi empresa por $50 millones. Iba a celebrar con mi familia cuando un mesero me advirtió algo que me heló la sangre. Mi propia hija había puesto algo en mi copa mientras yo estaba en el baño. No fue un accidente, fue un plan calculado para robarme todo, para dejarme confundida y vulnerable mientras me quitaba lo que construí con estas manos. Hoy estoy aquí porque ya no voy a callar, porque descubrí que esto venía pasando hace meses y nadie lo notó. Decidí contar mi historia para que otras madres sepan que el amor no significa aceptar traición, y que proteger lo que es tuyo no te hace mala persona. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto necesito saber que no estoy sola en esto? Me llamo Rosa Elena Mendoza, tengo 68 años, y vivo en Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles es la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó el verdadero significado de la familia, el perdón y la fortaleza. Si me preguntan si volvería a vivir todo esto, les diría que sí, porque a veces necesitamos que nos rompan el corazón para aprender a reconstruirlo más fuerte. Hace exactamente un año, yo era una mujer diferente. Acababa de vender mi empresa de productos alimenticios tradicionales mexicanos por $50 millones. ¿Pueden imaginarlo? 50 millones. Yo, una mujer que comenzó vendiendo tamales en el mercado de Analco cuando tenía 28 años, con 2 hijos pequeños aferrados a mi delantal y un esposo que había muerto dejándome solo deudas y promesas rotas. 40 años me tomó construir ese imperio. 40 años de madrugadas preparando masa, de negociar con proveedores que no me tomaban en serio porque era mujer, de expandir mi negocio desde un puesto en el mercado hasta una fábrica que exportaba a Estados Unidos. Las recetas eran de mi abuela Consuelo. Esa mujer sabia que me enseñó que el amor se cocina con paciencia y se sirve con generosidad. La noche que todo cambió, yo había organizado una cena de celebración en el restaurante del Hotel Fiesta Americana. Había reservado el salón privado con vista a la ciudad iluminada. Quería que estuviera toda mi familia, mis 3 hijos, mis nueros, mi yerno, y mis 7 nietos. El aroma del mole poblano llenaba el aire cuando llegué, y mi corazón latía con una emoción que no había sentido en años. Mi hija Lucía fue la primera en llegar. Lucía, mi primogénita, la niña de mis ojos. Ella siempre había sido especial para mí, tal vez porque nació cuando yo todavía creía en los cuentos de hadas, cuando todavía pensaba que el amor lo conquistaba todo. Lucía tenía 45 años, era elegante, sofisticada, y siempre me hacía sentir orgullosa cuando la presentaba como mi hija. Esa noche llevaba un vestido negro que le había costado más de lo que yo ganaba en un mes cuando empecé mi negocio. Llegaron mis otros hijos, Roberto, mi hijo del medio, un empresario de exportación que vivía entre San Diego y Guadalajara, y Miguel, el menor, un profesor de historia que eligió una vida sencilla enseñando en la universidad. Todos se sentaron alrededor de aquella mesa hermosamente decorada con flores de cempasúchil y velas aromáticas. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pedimos la cena. Yo elegí mi platillo favorito, el que mi abuela solía preparar en ocasiones especiales. El mesero, un joven de unos 23 años llamado Daniel, nos atendía con una sonrisa amable. Me levanté para ir al baño, necesitaba retocar mi maquillaje. Cuando una vende su empresa por $50 millones, quiere verse impecable en las fotos familiares. Al regresar a la mesa, todo parecía normal. Mi copa de vino tinto me esperaba, brillando bajo las luces suaves del restaurante. Lucía me sonreía desde el otro lado de la mesa. Tomé mi copa, lista para hacer un brindis por nuestra familia, por el futuro, por todo lo que habíamos construido juntos. Entonces sucedió. Daniel, el mesero, corrió hacia nuestra mesa con el rostro completamente pálido. Sus manos temblaban cuando se acercó a mí y dijo en voz baja pero firme: «Señora, disculpe que la interrumpa, pero vi a su hija poner algo en su copa mientras usted estaba en el baño». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Miré a Lucía y vi algo que jamás había visto en su rostro: pánico puro. Su piel se puso blanca como el papel, comenzó a sudar, y sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida que no existía. «¿Qué dice este hombre, Lucía?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Mi hija abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su esposo, Javier, a su lado, miraba fijamente su plato como si fuera lo más interesante del mundo.
Ese gesto lo delataba. Él sabía. Él era cómplice. Mamá, yo puedo explicarlo, finalmente susurró Lucía. Roberto y Miguel se pusieron de pie casi simultáneamente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Roberto. Pedí que llamaran a la seguridad del hotel. Pedí que guardaran mi copa como evidencia. Y mientras todo esto sucedía, mientras mi familia se desmoronaba frente a mis ojos, yo solo podía pensar en una cosa: ¿cuánto tiempo llevaba mi propia hija intentando envenenarme? ¿Cuántas otras veces lo había hecho sin que yo lo supiera? Esa noche no hubo celebración. Esa noche no hubo abrazos ni fotos familiares. Esa noche mi mundo se derrumbó, y con él, todas las certezas que había construido en 68 años de vida. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo de una historia que me llevaría a los lugares más oscuros de la traición, pero también a las cumbres más altas del perdón y la redención. Los días que siguieron a aquella noche fueron los más oscuros de mi vida. ¿Alguna vez han sentido que el piso desaparece bajo sus pies? ¿Que todo en lo que creyeron resulta ser una mentira? Así me sentía yo cada mañana cuando abría los ojos en mi casa colonial de Coyoacán, la casa que había comprado con tanto orgullo hace 20 años. Lucía y Javier habían huido del restaurante esa noche antes de que llegara la seguridad. Simplemente se levantaron y corrieron. Roberto quería llamar a la policía inmediatamente, pero yo lo detuve. Sé que suena extraño, pero incluso en ese momento de dolor absoluto, algo dentro de mí se negaba a denunciar a mi propia hija. Todavía era mi niña, la bebé que sostuve en mis brazos por primera vez hace 45 años. Miguel, mi hijo menor, fue quien se quedó conmigo esa noche. Él siempre había sido el más tranquilo, el más observador de mis 3 hijos. Mamá, me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en mi cocina a las 3 de la mañana, necesitamos entender qué está pasando realmente. Esto no puede ser algo que surgió de la nada. Tenía razón. Al día siguiente, comenzamos a investigar. Y lo que descubrimos me heló la sangre. En mi estudio, donde guardaba todos mis documentos importantes, encontramos algo perturbador. Miguel revisaba papeles antiguos cuando de pronto se quedó paralizado. Mamá, tienes que ver esto, dijo con voz temblorosa. Eran recibos. Recibos de una farmacia en Chula Vista, cerca de la frontera. Las compras estaban a nombre de Lucía, y los productos eran sedativos fuertes, medicamentos que normalmente se recetan solo para casos graves de insomnio o ansiedad extrema. Las fechas de las compras me golpearon como puñetazos, una cada mes durante los últimos 6 meses. Comencé a recordar. Los domingos familiares en mi casa, cuando todos venían a comer. Siempre me sentía extrañamente cansada después de esas comidas. Tan cansada que necesitaba dormir una siesta de 3 o 4 horas. Yo lo atribuía a mi edad, al cansancio natural de una mujer de 68 años que todavía trabajaba a tiempo completo dirigiendo su empresa. Ella te estaba drogando, dijo Miguel, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Durante meses, mamá. Te estaba drogando durante meses. Pero había más. Mucho más. En una carpeta marcada como documentos legales, encontramos borradores de una procuración general. Una procuración que le daría a Lucía control total sobre todos mis bienes, mi dinero, mis propiedades. La fecha del documento era de 3 meses atrás, justo cuando yo todavía estaba negociando la venta de mi empresa. ¿Entienden lo que esto significaba? Mi hija no solo me estaba envenenando. Tenía un plan completo para tomar control de mi vida, de mi dinero, de todo lo que había construido con 40 años de trabajo. Contraté a un investigador privado. Lo sé, suena dramático, pero necesitaba respuestas. El investigador, un hombre llamado Arturo con 30 años de experiencia, descubrió cosas que me rompieron el corazón en pedazos aún más pequeños. Lucía tenía deudas. Deudas enormes. Había invertido todo el dinero que yo le había dado a lo largo de los años en un negocio de bienes raíces en Tijuana que resultó ser un fraude. Perdió más de $2 millones. 2 millones que yo le había prestado para inversiones seguras, como ella me había dicho. Pero no le había bastado con perder ese dinero. Lucía había pedido préstamos a personas peligrosas. Arturo me mostró fotografías de ella entrando y saliendo de casinos en Rosarito. Mi hija, que siempre se presentaba como una mujer de negocios exitosa, era una jugadora compulsiva. Había apostado y perdido, una y otra vez,
hasta que debía más de $3 millones a gente que no acepta no como respuesta. Una tarde, mientras bebía café en el patio de mi casa, rodeada por el aroma de las gardenias que mi abuela había plantado décadas atrás, apareció Roberto con más información. Él había estado haciendo sus propias investigaciones, hablando con gente en el mundo de los negocios. Mamá, Lucía intentó acceder a tus cuentas bancarias hace 2 meses, me dijo. El banco la detuvo porque no tenía autorización, pero ella les dijo que tú estabas enferma, que estabas perdiendo la memoria. Sentí náuseas. Mi propia hija había estado construyendo una narrativa de que yo estaba mentalmente incompetente. Había estado preparando el terreno para tomar control de mi vida mientras yo todavía estaba viva y perfectamente lúcida. Miguel encontró algo más, documentos médicos. Reportes falsos de un doctor que yo nunca había visitado, un tal doctor Ramírez de San Diego. Los documentos decían que yo sufría de demencia avanzada, que mi condición se deterioraba rápidamente, que necesitaba supervisión constante. Estos documentos son completamente falsos, confirmó mi médico real, la doctora Gutiérrez, quien me había atendido durante 15 años. Rosa, tú estás perfectamente bien. Tu mente está tan clara como siempre. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía había estado mostrando estos documentos falsos a abogados, tratando de construir un caso legal para tomar control de mi patrimonio. Y lo más doloroso de todo era entender por qué lo hacía, no era solo por codicia. Era desesperación. Era miedo. Era el pánico de una mujer que había cavado un hoyo tan profundo que no veía otra salida. Esa noche, sentada sola en mi sala, mirando las fotografías familiares que cubrían las paredes, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Lloré por la hija que creí conocer y por la desconocida en la que se había convertido. Lloré por los años de trabajo que casi pierdo. Pero sobre todo, lloré porque sabía que tendría que tomar decisiones difíciles que cambiarían a nuestra familia para siempre. ¿Saben qué es lo más extraño del dolor? Que a veces llega acompañado de pequeños milagros. Y mi milagro llegó en la forma de Daniel, el mesero que me había salvado aquella noche. Una semana después del incidente en el restaurante, Daniel apareció en mi casa. Miguel lo había localizado y le había pedido que viniera. Necesitábamos entender exactamente qué había visto aquella noche. Daniel entró a mi sala con timidez, sosteniendo una gorra en sus manos. Era un joven de unos 23 años, de rostro amable y ojos honestos. Señora Mendoza, dijo nerviosamente, yo solo hice lo correcto. Cualquier persona lo hubiera hecho. Le serví café y pan dulce, y le pedí que me contara todo. Lo que escuché me dejó sin palabras. Mi madre trabajó para usted hace 15 años, comenzó Daniel. Su nombre es Magdalena Torres. Ella trabajaba en la línea de producción de su fábrica en Guadalajara. El nombre me golpeó como un relámpago. Magdalena. Por supuesto que la recordaba. Era una mujer maravillosa, trabajadora incansable, madre soltera de 3 hijos. Y había estado muy enferma. Mi madre tuvo cáncer, continuó Daniel, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Los tratamientos eran muy caros. Nosotros no teníamos dinero, no teníamos seguro médico. Ella iba a renunciar porque no podía pagar las medicinas. Yo recordaba ese tiempo. Magdalena había venido a mi oficina, avergonzada, para decirme que tenía que dejar el trabajo. Yo le había dicho que no se preocupara, que la empresa pagaría sus tratamientos. Le había dado un anticipo de 6 meses de salario y había arreglado todo con un oncólogo amigo mío. Usted salvó la vida de mi madre, dijo Daniel, llorando abiertamente ahora. Ella se curó. Todavía está viva gracias a usted. Por eso, cuando la vi en el restaurante aquella noche y reconocí a su hija de las fotografías que mi mamá guarda, supe que tenía que protegerla. Me explicó que Lucía había estado en ese restaurante varias veces antes, siempre con un hombre que Daniel luego identificó como un abogado. Los había visto reunirse en una mesa apartada, intercambiando documentos, hablando en voz baja. Daniel sospechaba que algo extraño estaba pasando, así que cuando me vio llegar esa noche, se mantuvo atento. Vi cuando usted se levantó para ir al baño, continuó. Vi cuando su hija sacó algo de su bolso, un pequeño frasco, y lo vertió en su copa. Lo hizo rápido, pero yo estaba mirando. No podía permitir que le hiciera daño a la mujer que salvó a mi madre. Lloré abrazando a Daniel. Ese joven,
ese desconocido que resultó no ser tan desconocido, me había salvado de un destino que no me atrevía a imaginar. Le agradecí una y otra vez, pero él insistía en que no era necesario, que simplemente estaba devolviendo un favor. Daniel se convirtió en un aliado importante en los días siguientes. Él recordaba detalles de las conversaciones que había escuchado entre Lucía y el abogado. Nombres, fechas, fragmentos de planes. Toda esa información era crucial. Pero mi red de apoyo estaba creciendo de otras formas también. Miguel se había convertido en mi protector constante. Se mudó temporalmente a mi casa para asegurarse de que yo estuviera bien. Roberto, aunque vivía entre dos países, me llamaba 3 veces al día y había pospuesto varios viajes de negocios para estar cerca. Una tarde, mientras Miguel y yo organizábamos toda la información que habíamos reunido, llegó una visita inesperada. Era Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, esa mujer que me conocía mejor que nadie en el mundo. Rosa Elena, me dijo con esa voz firme que usaba cuando quería que la escuchara bien, he sabido todo lo que está pasando. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Sofía era abogada especializada en derecho familiar. Había manejado casos complicados durante 40 años. Era exactamente el tipo de aliada que necesitaba, pero yo no había querido involucrarla porque sabía que enfrentar a Lucía sería doloroso, y no quería que mi mejor amiga tuviera que ser parte de eso. No tienes opción, me dijo con firmeza. Voy a representarte, y vamos a resolver esto de la manera correcta. Sin policía si es posible, sin escándalos públicos, pero con justicia. Sofía revisó todos los documentos que habíamos encontrado. Sus años de experiencia le permitieron ver cosas que nosotros habíamos pasado por alto. Los documentos médicos falsos podían rastrearse hasta su origen. La procuración que Lucía había intentado establecer tenía irregularidades legales que la invalidaban completamente. Y lo más importante, había un camino para resolver esto sin destruir completamente a mi familia. Rosa, me dijo Sofía una noche mientras tomábamos té en mi cocina, tienes que entender algo. Lucía está enferma. No solo física o mentalmente, sino emocionalmente. Está desesperada. Las personas desesperadas hacen cosas terribles. Pero eso no significa que no podamos ayudarla mientras te protegemos a ti. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Yo había estado tan enfocada en el dolor de la traición que no había considerado que mi hija también estaba sufriendo. Que tal vez ella necesitaba ayuda tanto como yo necesitaba protección. Esa noche, rodeada por Daniel, Miguel, Roberto y Sofía, sentí algo que no había sentido desde aquella terrible noche en el restaurante, esperanza. No sabía cómo terminaría todo esto, pero ya no estaba sola. Tenía aliados, tenía gente que me amaba y que estaba dispuesta a luchar junto a mí. La batalla no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pero ahora tenía un ejército a mi lado, construido con amor, gratitud y lealtad genuina. Necesitaba entender más. Necesitaba saber si Roberto, mi hijo del medio, sabía algo de todo esto. Él había estado extrañamente callado, y eso me preocupaba. ¿Era posible que él también estuviera involucrado en el plan de Lucía? Una mañana, le pedí a Roberto que viniera a mi casa. Solo nosotros dos. Miguel respetó mi decisión y salió a caminar por el parque cercano, dándome el espacio que necesitaba para tener esta conversación difícil. Roberto llegó con el rostro tenso. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del jacarandá que yo había plantado cuando compré esta casa. El aroma de las flores moradas llenaba el aire, un contraste extraño con la pesadez de nuestra conversación. Mamá, comenzó Roberto antes de que yo pudiera hablar, sé lo que estás pensando, y necesito que sepas la verdad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué verdad? ¿Qué más había que yo no supiera? Lucía me habló hace 6 meses, continuó, y sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. Me dijo que estabas empezando a tener problemas de memoria. Me mostró videos de ti donde parecías confundida, donde olvidabas cosas, donde repetías las mismas preguntas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Y tú le creíste? Sí, admitió Roberto, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le creí, mamá. Soy un idiota, pero le creí. Ella es mi hermana mayor, siempre confié en ella. Me mostró esos videos y yo pensé que estabas enferma y que no querías admitirlo. ¿Qué videos?, pregunté,
aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Roberto sacó su teléfono y me mostró. Eran clips cortos de mí durante reuniones familiares. En uno, yo preguntaba algo que aparentemente ya había preguntado antes. En otro, parecía confundida sobre la fecha de un evento. Pero cuando vi los videos completos, entendí lo que Lucía había hecho, los había editado. Había cortado partes importantes que daban contexto. Había manipulado momentos normales de distracción o cansancio para que parecieran signos de demencia. Ella me convenció de que necesitabas ayuda, dijo Roberto, sollozando. Me dijo que si te confrontábamos directamente, te pondrías a la defensiva. Que necesitábamos un plan para protegerte de ti misma. Incluso me habló de la posibilidad de establecer una procuración para cuidar tus intereses. ¿Y tú estuviste de acuerdo?, pregunté, sintiendo como la decepción me atravesaba como un cuchillo. Al principio sí, admitió. Pero hace 3 semanas, algo me hizo dudar. Fuiste a San Diego para una reunión de negocios. Te vi negociar con 3 empresarios americanos, en inglés, manejando cifras complejas, haciendo cálculos mentales. No había nada confuso en ti, mamá. Estabas brillante. Roberto me explicó que comenzó a sospechar de Lucía después de esa reunión. Empezó a hacerle preguntas, y las respuestas de ella no tenían sentido. Ella se contradecía, se ponía nerviosa, cambiaba de tema. Entonces Roberto comenzó su propia investigación. Descubrí las deudas, me dijo. Descubrí lo del casino, los préstamos, todo. Iba a confrontarla la misma semana que pasó lo del restaurante. Por eso no me sorprendí tanto aquella noche, mamá. Ya sabía que algo estaba mal, solo no sabía qué tan grave era. Lloré abrazando a mi hijo. Él también había sido víctima de la manipulación de Lucía. Pero a diferencia de ella, Roberto había tenido el coraje de cuestionar lo que le decían, de buscar la verdad. Hay algo más que necesitas saber, dijo Roberto después de un largo silencio. Javier, el esposo de Lucía, vino a verme hace 2 días. Eso captó completamente mi atención. Javier había estado evitando a todos desde aquella noche. Está siendo chantajeado, reveló Roberto. Tiene un antiguo socio que lo está amenazando con exponer negocios irregulares que hicieron hace años en la frontera. Negocios que podrían meterlo en la cárcel. Ese socio exigía $3 millones para mantenerse callado. De pronto, piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las deudas de Lucía con el casino eran de 3 millones. El chantaje a Javier era por 3 millones. No era coincidencia. Javier presionó a Lucía para que encontrara el dinero, continuó Roberto. Él no sabía al principio sobre sus propias deudas de juego. Cuando finalmente se lo confesó, ya estaban atrapados en una espiral de desesperación. Entre las deudas de ella con gente peligrosa y el chantaje a él, necesitaban $6 millones inmediatamente. Por eso el plan de envenenarme, dije en voz alta, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. No era solo codicia. Era supervivencia desesperada. Roberto asintió. Javier me dijo que nunca quiso hacerte daño. Que él le suplicó a Lucía que te hablara honestamente, que te pidiera ayuda. Pero ella tenía demasiada vergüenza, demasiado orgullo. Y además, estaba el problema del juego. Incluso si les daba 6 millones, ¿qué garantía había de que ella no lo perdiera todo en el casino otra vez? Pasamos el resto del día hablando. Roberto me contó cada detalle de sus conversaciones con Lucía, cada mentira que ella había dicho, cada manipulación. Pero también me habló de sus propias dudas, de cómo él había fallado al no cuestionar más pronto, de cómo su amor por su hermana lo había cegado temporalmente. Mamá, me dijo antes de irse esa tarde, sé que estás enojada con Lucía. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero también sé que la amas. Y sé que ella, a pesar de todo lo que hizo, también te ama. Está enferma, mamá. No solo las deudas y el chantaje. Tiene una adicción real al juego. Necesita ayuda profesional. Sus palabras resonaron en mi mente esa noche. Lucía no era solo una traidora. Era mi hija, luchando con demonios que ni siquiera yo había visto. La pregunta era, ¿podía salvarla sin sacrificarme a mí misma en el proceso? Sofía, mi amiga abogada, organizó una reunión crucial en su oficina. Era momento de tomar decisiones legales que protegerían mi patrimonio y mi futuro.
pero cada firma, cada documento, se sentía como otra grieta en el corazón de nuestra familia. Rosa, me dijo Sofía mientras revisábamos papeles en su elegante oficina del centro de Guadalajara, lo que vamos a hacer hoy es establecer protecciones que deberían haber existido desde siempre. No es un castigo para Lucía. Es protección para ti. Establecimos un fideicomiso familiar irrevocable. La mayor parte de mi dinero quedaba protegido en una estructura legal que nadie, ni siquiera yo misma bajo presión, podría modificar fácilmente. Miguel y Roberto fueron nombrados como coadministradores junto con el banco. Cualquier retiro significativo requeriría la aprobación de ambos y justificación documentada. Pero eso no era suficiente. También necesitaba pruebas médicas definitivas de mi capacidad mental. Sofía me explicó que era crucial tener documentación oficial que desmintiera las mentiras que Lucía había estado difundiendo sobre mi supuesta demencia. Durante las siguientes 2 semanas, me sometí a una batería de exámenes médicos en una clínica de La Joya, California. Pruebas neurológicas, evaluaciones psicológicas, exámenes de memoria, análisis cognitivos. Cada día durante 6 horas, diferentes doctores me hacían preguntas, me ponían a resolver acertijos, me pedían que recordara listas de palabras. ¿Saben qué fue lo más difícil de todo eso? No los exámenes en sí, sino la razón por la que tenía que hacerlos. Tenía que demostrar legalmente que mi propia hija había mentido sobre mi salud mental. Cada prueba que pasaba con éxito era una confirmación más de su traición. Los resultados fueron concluyentes. Según la doctora Chen, una neuróloga con 30 años de experiencia, mi capacidad cognitiva estaba en el percentil 95 para mi edad. Mi memoria era excelente, mi razonamiento lógico intacto, mi salud mental completamente normal. Señora Mendoza, me dijo la doctora con una sonrisa, usted está más lúcida que muchas personas de 40 años que veo en mi consulta. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo. Lloré de alivio en esa oficina. Pero también lloré de tristeza, porque esos resultados significaban que cada palabra que Lucía había dicho sobre mí era una mentira deliberada. Mientras tanto, Arturo, mi investigador privado, seguía trabajando. Una tarde me llamó con información que necesitaba escuchar, aunque no quería. Señora Mendoza, necesito que venga a mi oficina, dijo con voz seria. He encontrado algo importante sobre las deudas de su hija. En su oficina, Arturo desplegó fotografías y documentos sobre su escritorio. Lucía debía dinero a 3 grupos diferentes de prestamistas. No eran bancos. Eran personas que operaban en las sombras, gente que no acepta excusas ni planes de pago. Estos hombres, explicó Arturo señalando fotografías de 3 individuos de aspecto duro, son conocidos en Tijuana. No son mafia en el sentido tradicional, pero son peligrosos. Si su hija no paga pronto, las consecuencias podrían ser graves. ¿Qué tan pronto?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. 2 meses. Máximo 3. La realidad me golpeó con fuerza. Lucía no solo había traicionado mi confianza. Había puesto en peligro su propia vida y posiblemente la de su familia. Sus hijos, mis nietos, podrían sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Esa noche, reuní a Miguel y Roberto en mi casa. Necesitaba su opinión sobre una decisión imposible que tenía que tomar. ¿Debía ayudar a Lucía a pagar esas deudas peligrosas? ¿O dejar que enfrentara las consecuencias de sus propias acciones? Mamá, dijo Miguel cuidadosamente, si pagas esas deudas sin condiciones, solo estarás permitiendo que continúe con su adicción. Volverá a apostar, volverá a perder, volverá a pedirte dinero. Pero son mis nietos, respondí con voz quebrada. Sebastián tiene 14 años, Isabella 12. No puedo permitir que crezcan con miedo, que algo malo les pase por las decisiones de su madre. Roberto tenía una propuesta. Pagamos las deudas, pero con condiciones muy estrictas. Lucía tiene que ir a rehabilitación para su adicción al juego. Tiene que someterse a terapia. Tiene que vender su casa y mudarse a algo más modesto. Y tiene que trabajar para pagarte cada centavo, aunque tome años. ¿Y qué hay del chantaje a Javier?, pregunté. Eso es más complicado, admitió Roberto. Si pagamos al chantajista, nunca terminará. Siempre pedirá más. Javier tiene que ir a las autoridades, confesar lo que hizo, y enfrentar las consecuencias legales. Eran decisiones difíciles.
decisiones que afectarían a toda mi familia durante años. Pero eran necesarias. Sofía me ayudó a redactar un documento legal que llamamos Acuerdo de Rescate y Rehabilitación. En él, yo me comprometía a pagar las deudas peligrosas de Lucía, pero ella tenía que cumplir una lista de condiciones estrictas. Rehabilitación obligatoria, terapia semanal, rendición de cuentas financiera completa, trabajo para reembolsar el dinero, y cero acceso a casinos o apuestas de cualquier tipo. Si Lucía rompía cualquiera de estas condiciones, el acuerdo se cancelaba inmediatamente y ella tendría que enfrentar a sus acreedores sin mi ayuda. También establecimos un plan para Javier. Roberto usaría sus contactos para encontrarle un buen abogado en Estados Unidos. Javier se entregaría a las autoridades, cooperaría completamente, y enfrentaría las consecuencias de sus acciones pasadas. Era la única manera de terminar con el chantaje. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Sofía cuando firmamos los documentos finales. Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí, aunque mi mano temblaba mientras firmaba. Es la única manera de salvar a mi hija de sí misma. Esa noche, sola en mi casa, miré las fotografías de Lucía cuando era niña. Una niñita sonriente con trenzas, abrazando su primera muñeca. ¿En qué momento esa niña inocente se convirtió en la mujer desesperada que intentó envenenarme? ¿En qué momento fallé como madre? Las respuestas no vendrían fácilmente. Pero al menos ahora tenía un plan. Un camino difícil y doloroso, pero un camino al fin. Habían pasado 6 semanas desde aquella noche terrible en el restaurante. 6 semanas sin ver a Lucía, sin hablar con ella, sin saber realmente cómo estaba. Sofía había manejado toda la comunicación a través de abogados, pero había llegado el momento de que Lucía y yo nos viéramos cara a cara. La reunión se organizó en un lugar neutral, la oficina de un terapeuta familiar recomendado por Sofía. El doctor Ernesto Vargas era un hombre de unos 60 años, con una voz calmada y ojos compasivos que habían visto innumerables familias destrozadas intentando reconstruirse. Llegué temprano, acompañada por Miguel. Necesitaba tener a alguien conmigo, alguien que me diera fuerza. El doctor Vargas me recibió en su oficina, una habitación luminosa con plantas verdes y un pequeño altar con una vela aromática que olía a lavanda. Señora Mendoza, me dijo con gentileza, esta sesión va a ser difícil. Pero recuerde que está aquí porque ama a su hija, y porque quiere encontrar un camino hacia adelante. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lucía llegó 15 minutos después. Cuando entró a la oficina, casi no la reconocí. Había perdido peso, su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Ya no era la mujer elegante y segura que había llegado al restaurante aquella noche. Era una versión rota de mi hija. Nos sentamos en lados opuestos de la habitación. El doctor Vargas estaba entre nosotras, como un mediador en un campo de batalla emocional. El silencio que siguió fue insoportable. Yo miraba a Lucía, y ella miraba el piso. Sus manos temblaban en su regazo. Lucía, dijo finalmente el doctor Vargas, tu madre está aquí porque quiere escucharte. ¿Estás lista para hablar? Lucía levantó la vista y me miró por primera vez. Lo que vi en sus ojos me partió el alma, vergüenza absoluta, arrepentimiento profundo, y un dolor que parecía consumirla desde adentro. Mamá, comenzó con voz quebrada, no sé ni por dónde empezar. Lo que hice, no tiene perdón. Lo sé. Entonces empieza por el principio, le dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Cuéntame cómo llegaste a intentar envenenar a tu propia madre. Lucía comenzó a llorar, pero el doctor Vargas le pasó pañuelos desechables y la animó a continuar. Empezó hace 5 años, dijo entre sollozos. Javier y yo fuimos a Las Vegas para un aniversario. Solo íbamos a jugar un poco, divertirnos. Pero yo gané. Gané $5,000 en una noche. ¿Y esa sensación, esa emoción? Era como nada que hubiera sentido antes. Escuché mientras mi hija me contaba cómo una visita casual a un casino se convirtió en una adicción devastadora. Cómo empezó a ir cada vez más seguido, apostando más y más dinero. Cómo perdió todo lo que había ganado y mucho más. Cómo escondió las pérdidas de todos, incluyendo de Javier, hasta que ya era demasiado tarde. Entonces vino lo del negocio de bienes raíces, continuó. Pensé que si invertía el dinero que tú me habías prestado, podría recuperar todo lo que había perdido.
Pero era un fraude, mamá. Lo perdí todo. $2 millones desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Y entonces decidiste que la solución era envenenarme?, pregunté, sin poder contener la amargura en mi voz. No, respondió rápidamente. No fue así. Primero traté de pedir más préstamos. Fui a bancos, a instituciones financieras. Nadie me prestó. Mis deudas eran demasiado altas. Entonces recurrí a prestamistas privados en Tijuana. Gente que no pregunta muchas cuestiones. Lucía me explicó cómo esas deudas crecieron con intereses absurdos. Cómo los prestamistas comenzaron a amenazarla. Cómo entró en pánico cuando se dio cuenta de que no tenía manera de pagar. Ahí fue cuando Javier me confesó lo del chantaje, dijo. Él también necesitaba 3 millones. Nos dimos cuenta de que juntos necesitábamos 6 millones de dólares que no teníamos. Y tú acabas de vender tu empresa por 50 millones. Entonces pensaste, mi madre tiene dinero. Voy a quitárselo, dije, sintiendo como la rabia volvía a surgir. No fue tan simple, insistió Lucía, llorando más fuerte ahora. Al principio, solo iba a pedírtelo. Iba a confesarlo todo y suplicarte que nos ayudaras. Pero tenía tanta vergüenza, mamá. Tanta vergüenza de admitir que había arruinado todo lo que tú me habías dado. ¿Entonces la alternativa fue drogarme?, pregunté incrédula. Fue idea de ese abogado corrupto, dijo Lucía. Conocí a Ricardo Solís en un casino. Él me dijo que había una manera de acceder a tu dinero sin que tuvieras que saber sobre mis problemas. Me convenció de que si te hacía parecer mentalmente incompetente, podría obtener una procuración, proteger tu dinero. Me dijo que era lo mejor para ti también, que te evitaría el estrés de saber sobre mis problemas. ¿Y tú le creíste?, pregunté. Quería creerle, admitió Lucía. Porque la alternativa era enfrentar la verdad, que había fallado completamente. Que había desperdiciado todas las oportunidades que me diste. Que era una adicta que había destruido su propia vida. El doctor Vargas intervino suavemente. Lucía, cuéntale a tu madre sobre los sedativos. Lucía respiró profundamente. Los sedativos eran para hacer que parecieras confundida. Solo pequeñas dosis en tu café o tu comida durante los domingos familiares. Ricardo me dijo que necesitaba evidencia de tu deterioro mental para los documentos legales. Así que te filmaba cuando estaba somnolienta por los medicamentos. ¿Cuántas veces me drogaste?, pregunté, necesitando saber. 8 veces durante 6 meses, confesó. Nunca fue una dosis peligrosa, mamá. Te lo juro. Solo lo suficiente para que te durmieras o parecieras confundida. Pero aquella noche en el restaurante, continué, aquella noche ibas a darme más. Lucía asintió miserablemente. Esa iba a ser la última vez. Ricardo dijo que necesitábamos un evento público donde quedaras completamente incapacitada. Algo que él pudiera usar en los documentos legales para justificar la procuración de emergencia. Yo iba a darte una dosis más fuerte. El horror de lo que pudo haber pasado me golpeó con toda su fuerza. Si Daniel no me hubiera advertido, ¿qué habría sucedido? ¿Me habría desmayado en público? ¿Me habrían llevado al hospital? ¿Lucía habría usado eso como prueba de mi supuesta demencia? Pero en el último segundo, dijo Lucía, antes de que llegaras de vuelta del baño, algo en mí se rompió. Miré esa copa, miré a mis hermanos, miré a mis propios hijos sentados en esa mesa. Y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba destruyendo a mi propia familia. Estaba a punto de envenenar a la mujer que me dio la vida. Entonces, ¿por qué no detuviste todo en ese momento?, pregunté. Iba a hacerlo, insistió Lucía. Iba a confesar todo antes de que tomaras ese trago. Pero entonces Daniel apareció y todo explotó. Y yo solo corrí. Corrí como la cobarde que soy. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. El doctor Vargas nos dejó procesar todo lo que se había dicho. Finalmente, pregunté lo que más necesitaba saber: ¿todavía me amas, Lucía? Después de todo esto, ¿todavía me amas como tu madre? Lucía se levantó de su silla y cayó de rodillas frente a mí, sollozando incontrolablemente. Te amo más que a mi propia vida, mamá. Por eso esto duele tanto. Porque lastimé a la persona que más amo en el mundo.
Dejé que llorara a mis pies durante varios minutos. Parte de mí quería abrazarla, consolarla como cuando era niña. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, necesitaba que ella sintiera el peso completo de lo que había hecho. El amor no es suficiente, Lucía, finalmente dije. El amor sin confianza no es nada. Y me va a tomar mucho tiempo, tal vez años, volver a confiar en ti. Lo sé, susurró ella. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganar esa confianza de vuelta. Esa fue nuestra primera sesión de muchas que vendrían. No hubo perdón instantáneo, no hubo abrazos de reconciliación. Pero fue un comienzo. Un comienzo doloroso, honesto y necesario. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de acciones legales, sesiones de terapia y decisiones difíciles. Lucía aceptó todas las condiciones del acuerdo de rescate y rehabilitación. No tenía alternativa, pero para su crédito, tampoco trató de negociar o buscar escapatorias. Sofía negoció directamente con los prestamistas de Tijuana. Pagamos el 40% de las deudas de Lucía a cambio de documentación completa de todas las transacciones. Como Sofía había sospechado, muchos de esos préstamos eran ilegales, con tasas de interés que violaban leyes tanto mexicanas como americanas. Los prestamistas prefirieron tomar el dinero y desaparecer antes que enfrentar una investigación legal. Lucía ingresó a un centro de rehabilitación para adicciones al juego en San Diego. Era un programa intensivo de 90 días, donde viviría en las instalaciones y no tendría contacto con el exterior excepto por llamadas supervisadas. Sus hijos, mis nietos Sebastián e Isabella, se quedaron con Javier en un apartamento modesto que Roberto les ayudó a encontrar en National City. Javier, por su parte, cumplió su parte del acuerdo. Con la ayuda del abogado que Roberto le consiguió, se entregó a las autoridades federales en San Diego. Confesó completamente sus actividades ilegales de hace años, contrabando menor de productos electrónicos a través de la frontera, evasión de impuestos y documentación falsa en importaciones. El fiscal, impresionado por su cooperación total, ofreció un acuerdo, 18 meses de prisión federal seguidos de libertad condicional y servicio comunitario. El chantajista, al enterarse de que Javier había confesado todo, perdió su poder. No había nada con que chantajearlo cuando él mismo había revelado sus secretos. Ese hombre desapareció de nuestras vidas tan rápido como había aparecido. Durante este tiempo, yo seguía procesando mis propias emociones con la ayuda del Dr. Vargas. Las sesiones de terapia individual me ayudaron a entender que yo también tenía responsabilidad en lo que había pasado. No responsabilidad por las acciones de Lucía, eso era completamente suyo, pero sí en cómo había criado a mis hijos. Rosa, me dijo el Dr. Vargas en una sesión, ¿alguna vez consideraste que tal vez le diste demasiado a Lucía? ¿Que tal vez nunca le enseñaste a enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones? Esas palabras me dolieron porque eran verdad. Yo siempre había rescatado a Lucía. Desde que era niña, cuando se metía en problemas en la escuela, yo arreglaba las cosas. Cuando era adolescente y gastaba todo su dinero irresponsablemente, yo le daba más. Cuando era adulta y hacía malas inversiones, yo cubría sus pérdidas. Nunca la dejé caer. Nunca la dejé aprender de sus errores. Y al protegerla tanto, tal vez la había hecho más vulnerable, no más fuerte. Roberto y Miguel también estaban en terapia, procesando sus propios sentimientos sobre la traición de su hermana y la casi pérdida de su madre. Las sesiones familiares eran brutalmente honestas. Miguel confesó que siempre había sentido que Lucía era mi favorita, que yo la trataba de manera especial. Roberto admitió que él también había sido demasiado indulgente con su hermana, cubriendo sus errores para mantener la paz familiar. Todos somos cómplices, dijo Miguel en una sesión familiar particularmente intensa. Todos sabíamos que Lucía tenía problemas, pero nadie quiso confrontarla realmente. Era más fácil pretender que todo estaba bien. Al mes de estar en rehabilitación, Lucía me llamó. Era su primera llamada permitida. Su voz sonaba diferente, más clara, más consciente, menos defensiva. Mamá, me dijo, estoy aprendiendo mucho aquí. Sobre mi adicción, sobre por qué apostaba, sobre los vacíos emocionales que estaba tratando de llenar. Pero lo más importante que he aprendido es que yo soy responsable de mis propias decisiones. No puedo culpar a nadie más. Me alegra escuchar eso, hija, respondí, sintiendo una pequeña llama de esperanza encenderse en mi pecho. También quiero que sepas, continuó Lucía, que no espero tu perdón.
No merezco tu perdón. Pero voy a trabajar cada día para convertirme en alguien que tal vez, algún día, pueda merecerlo. Esa conversación me hizo llorar durante horas después de colgar. Mi hija estaba creciendo, madurando, enfrentando sus demonios. Era doloroso ver, pero también era necesario. Mientras tanto, decidí hacer algo positivo con todo este dolor. Con parte de mi dinero, establecí una fundación para ayudar a familias afectadas por adicciones al juego. Muchas personas no entienden que el juego compulsivo es una adicción real, tan destructiva como las drogas o el alcohol. Quería crear recursos para familias que estaban pasando por lo que nosotros estábamos pasando. La fundación se llamó Segunda Oportunidad y su misión era triple: educación sobre adicciones al juego, apoyo para familias afectadas, y programas de rehabilitación accesibles para personas de bajos recursos. Invertí $2 millones inicialmente y recluté a profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, y otros sobrevivientes de adicciones al juego. Miguel se ofreció como voluntario para ayudar a administrar la fundación. Mamá, me dijo, si algo bueno puede salir de todo este dolor, deberíamos aprovecharlo. Roberto usó sus contactos de negocios para crear una red de empresas que ofrecerían empleos a personas en recuperación de adicciones. Entendíamos que Lucía no era la única que necesitaría una segunda oportunidad para reconstruir su vida después de la rehabilitación. Sebastián e Isabella, mis nietos, también necesitaban apoyo. Ellos estaban confundidos y asustados. Su madre estaba en rehabilitación, su padre iba a ir a prisión, y su mundo se había desmoronado. Roberto y su esposa los incluyeron en actividades con sus propios hijos. Miguel los llevaba a museos y parques los fines de semana. Yo los veía cada semana para cenas tranquilas donde podíamos hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Abuela, me preguntó Isabella una tarde mientras hacíamos galletas juntas en mi cocina, ¿todavía amas a mamá? Sí, mi amor, respondí honestamente. Siempre la amaré. Pero el amor no significa aceptar comportamientos dañinos. Puedes amar a alguien y aún así establecer límites para protegerte. ¿Ella va a mejorar?, preguntó Sebastián, sus ojos llenos de una esperanza frágil. Eso depende de ella, dije suavemente. Nosotros podemos apoyarla, pero ella tiene que hacer el trabajo difícil de cambiar. Al final del segundo mes, recibimos buenas noticias. Lucía estaba progresando excepcionalmente bien en su rehabilitación. Sus consejeros reportaban que ella era una de las participantes más comprometidas del programa, asistiendo a todas las sesiones, completando todas las tareas, y apoyando activamente a otros en el programa. Pero la verdadera prueba vendría cuando saliera. La rehabilitación era un ambiente controlado. El mundo real, con todas sus tentaciones y presiones, sería mucho más difícil de navegar. Yo estaba preparándome para esa siguiente fase. No con ingenuidad o esperanzas vacías, sino con límites claros, expectativas realistas, y un amor que había sido probado por fuego pero que todavía existía, transformado pero intacto. A los 3 meses, Lucía completó su programa de rehabilitación. La familia entera fue a su ceremonia de graduación en el centro de San Diego. Era un evento pequeño, íntimo, con solo los pacientes y sus familias más cercanas. Cuando vi a Lucía caminar al frente para recibir su certificado de completación, casi no la reconocí. No solo físicamente, aunque había recuperado peso saludable y su rostro tenía color nuevamente. Era algo más profundo. Había una humildad en sus ojos, una conciencia que no había estado ahí antes. Después de la ceremonia, nos reunimos en una sala privada. Era momento de que Lucía presentara su plan de vida, un requisito del programa donde los graduados explican cómo mantendrán su sobriedad y reconstruirán sus vidas. Primero, comenzó Lucía, sosteniendo un portafolio de documentos: quiero agradecerles a todos por no abandonarme. Especialmente a ti, mamá. Tenías todo el derecho de alejarte de mí permanentemente, pero elegiste darme esta oportunidad. Continuó explicando que había conseguido un trabajo como asistente administrativa en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres emprendedoras. El salario era modesto, pero era honesto y le permitiría mantenerse mientras pagaba sus deudas. He calculado que me tomará 15 años pagarte todo lo que gastaste en mis deudas y rehabilitación, dijo, mostrando una hoja de cálculo detallada. Cada mes te pagaré el 10% de mi salario después de cubrir mis gastos básicos. No es mucho, pero es un comienzo. Roberto y Miguel miraban a su hermana con una mezcla de escepticismo y esperanza.
Ellos también habían sido heridos por sus acciones, y su confianza necesitaría tiempo para reconstruirse. También he estado trabajando en algo más, dijo Lucía, sacando una carpeta gruesa. En terapia, mi consejera me ayudó a rastrear la historia de adicciones en nuestra familia. Y descubrí algo que creo que todos necesitan saber. Lo que Lucía reveló nos dejó a todos en shock. Había encontrado cartas antiguas y documentos que indicaban que nuestra abuela, la mujer cuyas recetas fundaron el imperio familiar, también había luchado con problemas de juego. En los años 40, cuando el juego era menos entendido y más estigmatizado, la abuela Consuelo había perdido dinero significativo en peleas de gallos y loterías. Por eso ella siempre fue tan estricta sobre el dinero, explicó Lucía. Por eso sus recetas eran su salvación. La cocina era su forma de mantenerse ocupada, de crear algo positivo en lugar de destruir con su adicción. Esta revelación me sacudió profundamente. Mi abuela, a quien yo había idolatrado toda mi vida, había luchado con los mismos demonios que ahora atormentaban a Lucía. Y yo nunca lo supe. Esto no excusa lo que hice, se apresuró a aclarar Lucía. Pero me ayuda a entender que hay patrones en las familias. Patrones que necesitamos romper conscientemente. El doctor Vargas, quien también asistía a la reunión, intervino. Las adicciones a menudo tienen componentes genéticos y ambientales. Entender la historia familiar puede ser una herramienta poderosa para la sanación. Lucía también había preparado cartas individuales para cada miembro de la familia. Me entregó la mía en un sobresellado con mi nombre escrito en su hermosa caligrafía. Léela cuando estés lista, me dijo suavemente. Esa noche, en mi casa, abrí la carta. Era larga, varias páginas escritas a mano. Lucía describía en detalle cada momento en que me había fallado, cada mentira que había dicho, cada dolor que había causado. Pero también describía sus primeros recuerdos de mí, enseñándole a hacer tamales cuando tenía 5 años, llevándola a la fábrica para mostrarle cómo se hacían los negocios, consolándola cuando tuvo su primer desamor adolescente. Mamá, escribió hacia el final de la carta, tú me enseñaste que el trabajo duro y la honestidad construyen imperios. De alguna manera, a lo largo del camino, olvidé esas lecciones. Pero ahora las recuerdo. Y voy a vivir el resto de mi vida tratando de honrar esos valores que tú me diste. Lloré leyendo cada palabra. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en los últimos meses. Estas lágrimas contenían algo que había estado ausente, esperanza real. La siguiente semana, organizamos una reunión familiar más grande en mi casa. Invité a tíos, primos, y otros parientes cercanos. Era importante que todos entendieran lo que había pasado y cómo íbamos a avanzar como familia. Lucía se paró frente a todos en mi sala, con su esposo ausente en prisión federal pero presente en espíritu, y contó su historia. No omitió nada. Habló de su adicción, de cómo me había drogado, de las mentiras y la manipulación. Habló de las deudas, del chantaje a Javier, de lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Algunos familiares lloraron. Otros se veían enojados. Pero todos escucharon. No les pido que me perdonen, dijo Lucía con voz firme. No les pido que finjan que nada pasó. Solo les pido que me den la oportunidad de demostrar, con acciones y no con palabras, que puedo cambiar. ¿Qué he cambiado? Mi hermana Elena, siempre la más directa de la familia, se puso de pie. Lucía, dijo con voz dura, tu madre casi muere por tu culpa. ¿Cómo esperas que confiemos en ti nuevamente? No espero su confianza, respondió Lucía honestamente. La confianza se gana. Y sé que me va a tomar años, tal vez toda mi vida, ganarla de vuelta. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Mi primo Alberto, quien era sacerdote, ofreció una perspectiva diferente. En nuestra fe, creemos en la redención. Creemos que ningún error es tan grande que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento genuino y cambio real. Lucía ha dado los primeros pasos. Ahora nos toca a nosotros decidir si caminamos junto a ella en este viaje. La reunión duró horas. Hubo momentos tensos, conversaciones difíciles y emociones fuertes. Pero al final, la familia decidió apoyar el proceso de rehabilitación de Lucía con condiciones claras. Ella tendría que seguir en terapia, reportar regularmente su progreso, y mantener transparencia completa sobre sus finanzas y actividades. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía se quedó para ayudarme a limpiar.
Trabajamos en silencio durante un rato, recogiendo platos y vasos, guardando sillas plegables. Mamá, dijo finalmente mientras secaba los platos que yo lavaba, sé que te dije esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. Lo siento. Lo siento con cada fibra de mi ser. Dejé de lavar y la miré directamente a los ojos. Lucía, te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Pero necesito que entiendas algo, el perdón no significa olvidar. No significa que todo vuelve a ser como antes. Significa que elijo no dejar que tu traición defina el resto de mi vida o la tuya. Lo entiendo, susurró ella. Y una cosa más, agregué, tomando sus manos en las mías. Estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que tuviste el coraje de enfrentar tu adicción, de pedir ayuda, de hacer el trabajo difícil de cambiar. Eso requiere más fuerza que cualquier otra cosa que hayas hecho en tu vida. Lucía se derrumbó en mis brazos, llorando. Y por primera vez en meses, yo la abracé como su madre. No condicionalmente, no con reservas, sino con el amor puro que una madre siente por su hija, incluso cuando esa hija ha cometido errores terribles. Era un comienzo. Solo un comienzo. Pero después de meses de oscuridad, era un rayo de luz que nos mostraba el camino hacia adelante. Los siguientes 6 meses fueron un periodo de prueba para todos nosotros. Lucía se mantuvo fiel a su palabra. Trabajaba diligentemente en su nuevo empleo, asistía a sus reuniones semanales de jugadores anónimos, y venía a terapia familiar cada 15 días. Javier estaba cumpliendo su sentencia en una prisión federal mínima de seguridad, y Lucía lo visitaba cada fin de semana con los niños. Pero la vida tiene una manera de probar nuestras resoluciones cuando menos lo esperamos. Era Día de los Muertos, una fecha especialmente significativa en nuestra familia. Yo estaba preparando mi tradicional ofrenda en la casa, con fotografías de mi abuela Consuelo, mi esposo fallecido, y otros seres queridos. El aroma del copal llenaba el aire mientras colocaba pan de muerto y las flores de cempasúchil naranjas brillantes. Lucía había ofrecido ayudarme con los preparativos. Estábamos trabajando juntas en la cocina, preparando el mole que mi abuela solía hacer, cuando su teléfono sonó. Vi cómo su rostro palidecía mientras miraba la pantalla. ¿Qué pasa?, pregunté inmediatamente. Es alguien del casino, dijo con voz temblorosa. Me están invitando a un evento exclusivo. Dicen que tengo crédito disponible por mi historial anterior como cliente VIP. Este era el momento que todos habíamos temido. La adicción de Lucía nunca desaparecería completamente. Siempre estaría ahí, esperando el momento de debilidad. Dame el teléfono, le dije firmemente. Lucía me entregó el teléfono sin resistencia. Yo contesté la llamada y hablé directamente con el representante del casino. Esta mujer está en recuperación de adicción al juego. Eliminen su nombre de su base de datos inmediatamente, o mi abogada presentará una demanda por acoso a una persona vulnerable. El representante balbuceó disculpas y colgó rápidamente. Lucía estaba temblando. Mamá, por un segundo quise decir que sí. Solo un segundo, pero el deseo estuvo ahí. Lo sé, hija, le dije, abrazándola. Y el hecho de que me dieras el teléfono, de que no escondieras esa llamada, me dice que has cambiado realmente. Llamamos inmediatamente a su patrocinadora de jugadores anónimos, quien vino a la casa en 30 minutos. Las dos hablaron durante más de 1 hora mientras yo terminaba la ofrenda en el patio. Ese incidente fue un recordatorio brutal de que la recuperación era un proceso diario, no un destino final. Pero también demostró que Lucía ahora tenía herramientas para manejar los momentos de debilidad. 2 semanas después, llegó una prueba aún mayor. Sofía me llamó con noticias urgentes. Ricardo Solís, el abogado corrupto que había ayudado a Lucía en su plan original, había sido arrestado por un esquema separado de fraude a ancianos. Los fiscales querían que Lucía testificara contra él, detallando cómo él la había aconsejado a drogarme y falsificar documentos médicos. Esto podría ser muy público, me advirtió Sofía. Podrían presentar tu caso como evidencia. Tu nombre, el nombre de Lucía, todo podría salir en los periódicos. Llamé a una reunión familiar de emergencia. Roberto, Miguel, Lucía y yo nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor para discutir qué hacer. Si testificas, le dije a Lucía, tu historia va a ser pública. Todos van a saber lo que hiciste. Tus hijos van a ver tu nombre en las noticias.
¿Estás preparada para eso? Lucía miró a sus hermanos, luego a mí. Mamá, ese hombre está haciendo a otras familias lo que nos hizo a nosotros. Está convenciendo a otras personas desesperadas de que cometan crímenes contra sus propios seres queridos. Si mi testimonio puede detenerlo, entonces tengo que hacerlo. Sin importar el costo personal. Roberto y Miguel estuvieron de acuerdo. Yo también. Habíamos pasado por tanto dolor, pero si ese dolor podía prevenir que otras familias sufrieran lo mismo, entonces tendría un propósito. El juicio de Ricardo Solís fue un evento mediático. Los periódicos cubrieron cada detalle. Nuestra historia, la historia de una empresaria exitosa casi envenenada por su propia hija, era exactamente el tipo de drama que los medios adoraban. El día que Lucía testificó, yo estaba en la sala del tribunal. La vi subir al estrado con dignidad, vestida con un traje sencillo, sin joyas, sin pretensiones. Con voz clara y firme, contó toda la verdad. No se escondió detrás de excusas. No trató de minimizar su responsabilidad. Yo fui una tonta y una cobarde, testificó. El señor Solís me dijo lo que yo quería escuchar, que había una manera fácil de resolver mis problemas. Pero la verdad es que él se aprovechó de mi desesperación y mi adicción. Él sabía que lo que me estaba aconsejando hacer era criminal y moralmente repugnante. Y aún así, me presionó para seguir adelante. El abogado defensor trató de atacar la credibilidad de Lucía, señalando su adicción al juego, sus deudas, sus mentiras pasadas. Pero Lucía se mantuvo firme. Admitió cada falla, cada error, cada mentira. Y precisamente porque fue tan honesta sobre sus propios fracasos, su testimonio sobre Ricardo Solís fue devastadoramente efectivo. Después de 2 días de testimonios, el jurado declaró a Ricardo Solís culpable de múltiples cargos de fraude, conspiración y explotación de vulnerables. Sería sentenciado a 15 años en prisión federal. Cuando salimos del tribunal, había periodistas esperando. Les habría sido fácil evitarlos, salir por una puerta trasera. Pero Lucía caminó directamente hacia ellos. Sí, les dijo cuando le preguntaron si era verdad que había intentado envenenar a su madre. Es verdad. Hice algo horrible, imperdonable. Y he pasado cada día desde entonces tratando de convertirme en una mejor persona. Si mi historia puede ayudar a alguien más a buscar ayuda antes de cometer errores tan graves como los míos, entonces habré hecho algo bueno. Las entrevistas fueron difíciles de ver en televisión esa noche. Mis amigas me llamaron, horrorizadas y preocupadas. Vecinos que no sabían nada de lo que había pasado ahora lo sabían todo. Era vergonzoso, humillante, doloroso. Pero también era liberador. Ya no había secretos. Ya no había máscaras. Nuestra familia había sido expuesta en su momento más vulnerable, pero también en su momento de mayor crecimiento y sanación. En las semanas siguientes, algo inesperado sucedió. Comenzamos a recibir cartas. Cientos de cartas. De personas que habían pasado por experiencias similares. Familias destruidas por adicciones. Hijos que habían traicionado a padres. Padres que habían perdonado a hijos. Personas que encontraron esperanza en nuestra historia. Una carta en particular me hizo llorar. Era de una mujer en Monterrey cuya hija también era adicta al juego. Gracias, escribió, por mostrarme que el amor puede sobrevivir incluso la traición más profunda. Gracias por demostrar que vale la pena luchar por nuestra familia. Esa noche, reuní a toda mi familia en mi casa. Roberto con su esposa e hijos. Miguel con su pareja. Lucía con Sebastián e Isabella. Miramos juntos el ofrenda de Día de los Muertos, ahora iluminado por docenas de velas. Abuela Consuelo, dije en voz alta, mirando su fotografía, tú también luchaste con adicciones. Tú también cometiste errores. Pero encontraste tu redención en la cocina, en crear algo hermoso para tu familia. Gracias por enseñarnos que los errores no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos después. Lucía colocó una nueva fotografía en el ofrenda, una foto de toda nuestra familia junta, tomada ese mismo día. Éramos una familia rota que había elegido sanar. Y eso era más poderoso que haber sido una familia que nunca se rompió. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible en el restaurante. 2 años de dolor, crecimiento, lágrimas y, finalmente, sanación. Hoy es un día especial,
Javier está siendo liberado de prisión después de cumplir su sentencia completa. Toda la familia está reunida en mi casa para celebrar su regreso. No es una celebración tradicional con música fuerte y risas estridentes. Es algo más tranquilo, más reflexivo. Una reunión de personas que han sobrevivido una tormenta y están agradecidas de todavía estar juntas. Lucía ha cumplido fielmente cada promesa que hizo. Lleva 24 meses sobria de su adicción al juego. Ha pagado más de $100,000 de su deuda conmigo, poco a poco, cada mes sin fallar. Sigue trabajando en la organización sin fines de lucro, y recientemente fue promovida a gerente de programas. Sus hijos, Sebastián e Isabella, están prosperando en la escuela y en terapia, procesando todo lo que vivieron de manera saludables. Roberto y Miguel han reconstruido su relación con Lucía, aunque admiten que probablemente nunca será exactamente como antes. Y eso está bien. Las familias no necesitan volver a ser lo que eran. Solo necesitan encontrar una nueva manera de ser que funcione para todos. La Fundación Segunda Oportunidad, que establecí, ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Hemos ayudado a más de 300 familias en los últimos 2 años. Tenemos 3 centros ahora, uno en Guadalajara, uno en Tijuana y uno en San Diego. Miguel dejó su trabajo como profesor para dirigir la fundación a tiempo completo, y ha demostrado ser un líder extraordinario. Daniel, el mesero que me salvó aquella noche, terminó su programa de gastronomía y ahora es chef asistente en un restaurante reconocido. Viene a visitarme cada mes, y siempre me trae muestras de sus nuevas creaciones culinarias. Le ofrecí invertir en su propio restaurante cuando esté listo, pero él insiste en ganar su propio camino primero. Esa integridad me recuerda por qué hice bien en ayudar a su madre todos esos años atrás. Sofía, mi mejor amiga y abogada, sigue siendo mi roca. Ella me recuerda, especialmente en momentos de debilidad, que establecer límites no es falta de amor, es la forma más profunda de amor. Me ha enseñado que puedes perdonar completamente a alguien y aún así protegerte a ti misma. Hoy, mientras veo a Javier reunirse con su esposa e hijos después de 18 meses separados, reflexiono sobre todo lo que hemos aprendido. Javier salió de prisión transformado. Como Lucía, usó su tiempo para crecer, para educarse, para convertirse en mejor versión de sí mismo. Completó programas de ética empresarial, terapia y capacitación vocacional. Tiene un trabajo esperándolo en una de las empresas de la red de Roberto, una oportunidad de empezar de nuevo con honestidad. Sebastián, ahora de 16 años, lee un poema que escribió para la ocasión. Es sobre segundas oportunidades, sobre familias que se rompen y se reconstruyen, sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso las peores tormentas. Sus palabras me hacen llorar, pero son lágrimas de alegría. Isabella, de 14 años, ha creado un álbum de fotos documentando los últimos 2 años de nuestra familia. Hay fotos de momentos duros, Lucía en su primer día de rehabilitación, yo firmando documentos legales con los ojos rojos de llorar, la familia en sesiones de terapia. Pero también hay fotos de momentos hermosos, la primera vez que Lucía y yo nos abrazamos después del incidente, Roberto y Miguel apoyando a su hermana en el juicio, toda la familia junta en Navidad. Abuela, me dice Isabella mientras hojeamos el álbum, quiero ser terapeuta cuando crezca. Quiero ayudar a otras familias como la gente que nos ayudó a nosotros. Mi corazón se expande escuchándola. De todo este dolor, está naciendo una nueva generación que entiende el valor de la sanación, el perdón y la vulnerabilidad. Esa tarde, Lucía y yo nos sentamos solas en el patio, bajo el jacarandá florecido. Es el mismo lugar donde tuvimos tantas conversaciones difíciles en los últimos 2 años. Mamá, me dice Lucía, tomando mi mano, sé que te lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo de nuevo. Gracias. Gracias por no abandonarme. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía. El amor de una madre no se gana ni se merece, le digo, apretando su mano. Simplemente es. Pero la confianza, el respeto, la cercanía, esas cosas sí necesitan ser ganadas. Y tú has trabajado incansablemente para ganarlas de vuelta. ¿Algún día dejarás de tener miedo?, me pregunta. ¿Miedo de que recaiga, de que vuelva a apostarlo todo? Probablemente siempre tendré un poco de miedo, admito honestamente. Pero he aprendido que el miedo no tiene que controlar nuestras decisiones. He aprendido a confiar en el proceso, en tu compromiso con tu recuperación, y en la red de apoyo que hemos construido juntas. Le cuento algo que nunca le había dicho antes.
¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto, Lucía? No fue la traición. No fue el dolor físico o emocional. Fue darme cuenta de que tal vez, en mi intento de protegerte siempre, te hice más vulnerable. Fue entender que te amé de la manera equivocada durante muchos años. No digas eso, mamá, protesta Lucía. Déjame terminar, insisto gentilmente. Te di todo lo que pediste, rescaté cada error que cometiste, nunca dejé que enfrentaras consecuencias reales. Pensé que eso era amor. Pero el amor verdadero a veces significa dejar que las personas que amas caigan, para que puedan aprender a levantarse por sí mismas. Caí muy bajo, dice Lucía en voz baja. Sí, acepto. Pero mírate ahora. Estás de pie. Estás caminando. Estás creciendo. Y esta vez, lo estás haciendo con tu propia fuerza, no solo con la mía. Esa noche, organizo una pequeña ceremonia. He preparado un sobre para cada miembro de la familia. Dentro hay una carta que escribí para cada uno, compartiendo lo que he aprendido de ellos en estos 2 años. A Roberto le escribo sobre su lealtad inquebrantable y cómo su capacidad de perdonar me inspiró. A Miguel le escribo sobre su sabiduría tranquila y cómo su apoyo constante fue mi ancla. A Lucía le escribo sobre su coraje extraordinario para enfrentar sus demonios y cambiar. A Javier le escribo sobre segundas oportunidades y redención. A Sebastián e Isabella les escribo sobre resiliencia y cómo han convertido el dolor de sus padres en fortaleza propia. Pero hay una carta más. Una carta para mí misma, escrita desde la perspectiva de la mujer que era hace 2 años, antes de aquella noche en el restaurante. Querida Rosa del futuro, escribí, sé que ahora estás atravesando el dolor más grande de tu vida. Sé que sientes que tu mundo se está derrumbando. Pero quiero que sepas algo, vas a sobrevivir esto. Más que sobrevivir, vas a transformar este dolor en algo hermoso. Vas a aprender el verdadero significado del perdón, no como debilidad sino como fortaleza. Vas a reconstruir tu familia sobre cimientos más honestos y sólidos. Y vas a descubrir que el amor puede sobrevivir incluso la traición más profunda, cuando todas las partes están dispuestas a hacer el trabajo difícil de sanar. Leo esta carta en voz alta para mi familia. Cuando termino, no hay un ojo seco en la sala. Miguel propone un brindis. Por las familias rotas que eligen sanar. Por los errores que nos enseñan. Por el amor que sobrevive. Y por segundas oportunidades. Levantamos nuestras copas de agua con Jamaica, porque tanto Lucía como Javier se mantienen alejados del alcohol como parte de su recuperación, y todos gritamos al unísono, por segundas oportunidades. Más tarde, cuando todos se han ido y estoy sola en mi casa, camino hacia mi estudio. En la pared, he colgado 2 fotografías lado a lado. Una es de aquella noche terrible en el restaurante, tomada por las cámaras de seguridad del hotel. Muestra el momento exacto en que Daniel me advirtió sobre Lucía. Mis ojos están llenos de horror, la cara de Lucía blanca del pánico. La otra fotografía es de hoy. Toda la familia junta, sonriendo genuinamente. No son sonrisas falsas o forzadas. Son sonrisas de personas que han pasado por el fuego y emergieron más fuertes. Entre las 2 fotografías, he colocado una cita que encontré durante mi propia terapia: las familias no se miden por su capacidad de evitar el dolor, sino por su capacidad de sanar juntas. Me siento en mi silla favorita, la que está frente a la ventana con vista al jardín donde crecen las gardenias de mi abuela. El aroma dulce llena el aire nocturno. Pienso en mi abuela Consuelo, en cómo ella también luchó con adicciones y encontró su redención en la cocina. Pienso en cómo esos patrones familiares, esos ciclos de dolor, finalmente están siendo rotos. Mañana, Lucía y yo vamos a dar una charla en un centro comunitario sobre nuestra experiencia. Habrá otras familias ahí, otras madres e hijas luchando con traiciones y adicciones. Será difícil hablar públicamente sobre nuestro dolor, pero si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una familia, valdrá la pena. He aprendido que el perdón no es un evento único. Es un proceso continuo, una elección que hacemos cada día. Algunos días es fácil. Otros días, especialmente cuando me tomo mi café por la mañana y recuerdo cómo Lucía solía poner sedativos en él, es más difícil. Pero elijo perdonar de nuevo cada día, no porque ella lo merezca necesariamente, sino porque yo merezco la paz que viene con el perdón. Mi empresa, que vendí por 50 millones hace 2 años, ahora está prosperando bajo nueva administración. Ocasionalmente consulto para ellos,
manteniendo mi conexión con el legado que construí. Pero mi verdadero trabajo ahora es la fundación, es mi familia, es compartir nuestra historia de sanación. A mis 68 años, he descubierto que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Que nunca es demasiado tarde para aprender, crecer, cambiar. Que el dolor puede ser transformado en propósito. Cuando me acuesto esa noche, mi última touch antes de dormir es de gratitud. Gratitud por Daniel y su advertencia que me salvó. Gratitud por Sofía y su sabiduría legal y personal. Gratitud por Roberto y Miguel y su apoyo inquebrantable. Gratitud por la fuerza que encontré dentro de mí misma cuando pensé que no tenía nada más que dar. Y sí, gratitud por Lucía. Por enseñarme que el amor verdadero no es ciego, sino que ve claramente y elige amar de todas formas. Por mostrarme que la redención es posible incluso después de la traición más profunda. Por recordarme que todos somos humanos, todos somos imperfectos, y todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Mi vida no terminó aquella noche en el restaurante cuando descubrí que mi hija me estaba envenenando. En cambio, comenzó una nueva vida. Una vida más consciente, más auténtica, más resiliente. Una vida construida no sobre la ilusión de perfección, sino sobre la realidad de que podemos sobrevivir y prosperar incluso después de que nos rompan. Esta es mi historia. La historia de una mujer que casi lo perdió todo, incluyendo su vida, pero que eligió transformar ese casi final en un nuevo comienzo. No solo para ella misma, sino para toda su familia. Y si hay algo que quiero que ustedes, quienes escuchan mi historia, sepan es esto: no importa qué tan rota esté tu familia, no importa qué tan profunda sea la traición, no importa cuán imposible parezca la sanación. Siempre hay esperanza. Siempre hay un camino hacia adelante. Siempre vale la pena luchar por el amor. Porque al final, el amor es lo único que realmente importa. El amor que perdona. El amor que transforma. El amor que persevera incluso cuando sería más fácil rendirse. Ese amor salvó mi vida. Salvó a mi familia. Y puede salvar la tuya también.